septiembre del año 2002. Son las 5:04 de la tarde aquí en España, las 11:04 en Perú, y comenzamos. Es nuestro nuevo programa, la nueva edición de Conversaciones de Oro, que retorna en su horario habitual y fecha habitual de los viernes. Esta vez es una cita particularmente especial, y ya sabrán por qué lo digo más adelante. No obstante, lo que no quiero dejar pasar es mi gratitud, como siempre, al equipo de gestión cultural de Petroperú, que hace posible estas conversaciones y conversaciones, pendientes de cada coordinación y de que todo esté bien montado, desde las conexiones y comunicaciones hasta esta transmisión que llega a ustedes por las redes sociales. De antemano, déjenme decirles que la lectura ya está lista. En la transmisión de este programa estará el enlace del libro que hoy nos toca. Por supuesto, agradecer a ustedes, querida audiencia. Leeremos sus comentarios, sus intervenciones y también sus sugerencias al final de esta transmisión. Ahora, dicho esto, les cuento que aquí el clima va cambiando. Ustedes que van siguiendo semana tras semana el programa, habrían notado que en las semanas previas había un fulgor muy intenso. Hoy el clima es otro. Es otoño en Europa y cayó una garúa que me tiene la camisa mojada, pero el corazón henchido de dicha de estar con ustedes de nuevo, porque es el Copenovela del año 2017. Fueron 11 trabajos semifinalistas para las 120 novelas inéditas que se presentaron. Después de las deliberaciones, quedaron en el podio 3 novelas y una de ellas ganó. El jurado, Francesca de Negri, por el Ministerio de Cultura. Antonia González Montes, por la Academia Peruana de la Lengua. También tuvieron como jurado a Marcel Velázquez por la Universidad de San Marcos, a Alonso Cueto por la Universidad Católica y Ricardo González Vigil por Petroperú. Pues bien, abiertos los sobres, ya lo dicho, hubo un ganador por encima de esos dos últimos, se quedaron detrás, pero que igual fue significativo. Pero los sobres están allí y gana quien es nuestro invitado de hoy, Hugo Yuen Cárdenas. Y el título del libro, El laberinto de los endriagos. Déjame confesarles lo siguiente, que Hugo puede que sea el único autor de todos los ganadores del Copenovela a quien yo no conozco personalmente. Y es más, es un autor al cual yo no había leído hasta que leí una reseña en torno a esta novela publicada en el portal Las Críticas de París, que lleva adelante la querida Natalie Villena. La reseña la hizo nuestra entrañable poeta, novelista y promotora cultural Julia Wong. Entonces, para celebrar como correspondía El laberinto de los endriagos, Copé de Novela de 2017, pues tenemos a quien ganó el premio y a Julia Wong, que me permitió ser una persona tan tocada por la forma en que Julia miró ese libro y que ha determinado el modo en que yo lo he visto cuando lo leí en el 2019, 2020 y ahora que he tenido el gustazo de releer. Pues bien, si ustedes no conocen a Hugo Yuen, de antemano les digo que vale la pena visitar su biografía y su perfil. Hemos preparado para ustedes un video que permite conocer su obra y su vida. Vamos con ello. Hugo Yuen Cárdenas nació en Arequipa, 1964. Siguió la carrera de Derecho en la Universidad Católica Santa María de Arequipa y la de Filosofía en la Universidad Nacional de San Agustín, en la misma ciudad. Además de abogado y escritor, Yuen se ha desempeñado en múltiples actividades vinculadas con el libro, como ser editor, corrector y promotor cultural. Asimismo, entre sus otras labores están las de administrador, periodista, asesor y gerente en entidades tan diversas como el Jurado Nacional de Elecciones, el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional y el Gobierno Regional de Arequipa, entre otros. Es autor de la saga de poesía Historia
de Intramuros, de la cual lleva publicado el poemario Mandala, y de una saga narrativa que incluye la novela El laberinto de los Endriagos, con que obtuvo el premio Copé de Novela en 2017. Hugo Yuen, un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias por aceptar la entrevista. No, muchas gracias más bien por poderme dirigir a los lectores de las ediciones Copé y a los que asisten virtual o físicamente a todas las actividades del Centro Cultural. Muchísimas gracias. Oye, Hugo, lo primero que quería preguntarte era algo referente al discurso de ganador del premio Copé de Novela. Tú allí en ese discurso evocabas lo siguiente, que décadas atrás, en un bar de esa entrañable y memorable Plaza de Armas de Arequipa, te hablaron de un muchacho que viajó a Madre de Dios, buscaba oro, se hizo minero en el pueblo de Laberinto. Una historia que te venía acompañando la mitad de tu vida y que decidiste abordar del todo un día en que dejaste tu puesto de asesor principal en el Congreso de la República. ¿Cómo funciona este proceso tan hondo, profundo y temporalmente extenso de macerar una historia que forma parte ya de tu propia vida y que un momento liberas para la creación literaria? Bueno, mira, fue un amor a primera vista el escuchar esa historia, y apenas la escuché entre cervezas y conversaciones de amigos, mientras nos tirábamos la pera, faltábamos a clases de la universidad, y en ese ambiente medio culposo y festivo de estar en los altos del portal de San Agustín de la Plaza de Arequipa, escuchar esa historia, me di cuenta desde el inicio que esa historia tenía que ser novelada. Yo quería hacer una novela de iniciación, ¿no? De iniciación, porque claro, iba a ser mi primera novela, iniciación en ese sentido, pero novela de iniciación también en el sentido de que era la novela de la historia de un muchacho que a través de esa experiencia se convertía en un hombre adulto, ¿no? Era una suerte de rito de iniciación contemporánea. Sí. Bueno, en parte porque también yo pasaba por ese trance, en ese momento era un muchacho. Sí. Cuando siempre quise escribirla, hice algunos bocetos, pero lo que más abundó fue la investigación, ¿no? Como la tenía siempre en la cabeza, toda información vinculada a Madre de Dios siempre era un imán que me atrapaba y buscaba el cuento que conseguí incluso una tesis de la Facultad de Sociología de la Universidad de San Agustín sobre la leishmaniasis, la uta blanca, la lepra blanca, la uta, la enfermedad de la uta. Sí. Y indagué con mi padre, que es médico, leí libros de medicina al respecto, y compré libros sobre Madre de Dios, todo lo que podía. Entrevisté a varias personas y grabé una infinidad de cassettes con historias muy parecidas. Toda mi vida me fue acompañando. Era una novela que iba a ser una novela realista, en realidad. Y cuando comencé a escribirla, sentía que la selva era demasiado mágica, misteriosa, pero además desconocida para mí, a pesar de que había estado una temporada en la selva. Entonces, la única forma de poder abordar la historia fue a través del realismo mágico. Fue como en Jurassic Park, el ADN que falta se suple con un ADN prestado de otros animales, igual. El ADN de la novela que me faltaba por desconocimiento profundo, porque no soy nativo de Madre de Dios, la única forma de subsanarlo, de rellenar ese espacio de ADN novelístico que faltaba, fue a través del realismo mágico. En este contexto, mi querido Hugo, recojo varias de las cosas que has dicho. La primera que me importa reflexionar
Es que en la tradición literaria del Perú hay un imperio casi inamovible del realismo. Y es más, nuestra experiencia literaria está vinculada a esa referencialidad con los hechos de nuestro entorno, que además suelen ser urbanos y muy contemporáneos. Pero tú rehuyes lo urbano en muchos grandes bloques de la novela, rehuyes el tiempo contemporáneo y además te inclinas por la expresión fantástica. Todo eso hace que el libro sea, además de no convencional en la tradición peruana, necesario por ese mismo valor diferencial. ¿Cómo va tu relación con la expresión fantástica del propio trabajo creativo? ¿Cómo estaba tu ejercicio de verosimilitud, ese desparpajo creativo que a veces hay que sujetar y a veces expandir? ¿Cómo fue esa parte del trabajo de escribir esta novela? Bueno, sí, mira, lo que acabas de decir resume el motivo de mis desvelos y mi incertidumbre al momento de escribir la novela. Han sido todos esos meses, años de redacción ya de la novela, en donde la novela se iba transformando de una novela realista en una novela de que se enmarca en el realismo mágico. Todo eso lo resumió muy bien. Y ciertamente, a ver, obviamente, como todo escritor y como todo lector del mundo, estoy marcado por García Márquez, por Alejo Carpentier. Hay un escritor colombiano que me fascina, que es Roberto Burgos Cantor. Ujú. Tiene una novela, El patio de los vientos perdidos, que es fascinante. Tengo entendido que García Márquez trató de involucrarlo en el mercado europeo, español específicamente. Parece que no con mucha suerte. Es un escritor muy poético. Pero aparte de eso, pues en el Perú, eh, mi novela, claro, por el lado de Mario Vargas Llosa, mi novela tiene mucho de la estructura, de la herencia novelística de Mario Vargas Llosa por el lado de la estructura. Y luego, pues dejamos, tal vez Manuel Escorza Claro, incursionó en el tema y en el lenguaje oral, que hay mucho de lenguaje oral que mucho. desarrolla mi novela, que es más bien herencia de la literatura caribeña, y en el caso del Sí, Perú de Gregorio Martínez, ¿no? que claro. me fascina. Creo que esos son los ejes y las Sí. líneas conductoras. Gracias, Hugo, por esa respuesta. Me ha dejado pensando en esos dos referentes latinoamericanos que son García Márquez y Carpentier. Yo tengo una hipótesis, que si García Márquez y Carpentier hubieran tenido un hijo juntos, habría sido un cubano que es Eliseo Alberto, que es un autor, Eliseo Alberto también, que ganó el Alfaguara de novela en su primera edición, y que si bien tiene Caracol Beach, que es una novela muy caribeña y muy veloz, tiene novelas tan realismo mágico como La eternidad por fin comienza un lunes, que desde el título es poderosamente evocativo. Y entonces esta mención me lleva a pensar en tu título. El público que nos escucha estará preguntando, ¿qué onda con esto del laberinto? ¿Y qué es un endriago? Que mitológicamente podemos saber que es un hombre, hidri, dragón, pero en la novela el código es otro. Y es ese y más a la vez. ¿Podrías darnos, sin arruinar la lectura de nadie, por supuesto, que el descubrimiento hermoso de qué es laberinto aquí y qué es lo del Driago, cómo fue para ti jugar hasta en lo semántico, desde el título hacia la misma producción del libro? Sí, mira, el título en realidad lo elegí al final. En una novela que no tenía título, tenía muchas aproximaciones, pero no había ninguno definido. Y como entenderás, no tenía título porque además había una estructura inicial que se rompió al momento de redactar Uh -huh. la novela, un código realista que también se hizo trizas y se transformó en una novela de realismo mágico. Era una historia que pensaba dedicarse a un personaje en 6 meses de su vida, y luego terminó abarcando varios siglos, y Sí. que no era, y el personaje principal, si bien es uno de los hilos conductores, ni siquiera es la voz narrativa
Y es una de las historias nada más de las muchas que hay ahí. Entonces, todo ese enredo en medio de otro enredo más grande que es la selva, Sí. y que además se ubicaba en una localidad muy pequeñita, pero ahí en Madre de Dios, que es el pueblo de Laberinto, Laberinto. es un muelle. Entonces tenías ahí, en realidad era un laberinto dentro de un laberinto y dentro de otro laberinto más. Entonces, el laberinto ya caía por su peso. Sí. Cuando escribí la novela, mmm, para poder hacer referencia a estos personajes, medio monstruosos además, Sí. Psicológicamente atormentados, Uh-huh. socialmente marginados, desaparecidos aparentemente de la historia nacional. Esta suerte eran, pero monstruoso me parecía exagerado, me parecía demasiado. Entonces, ¿qué palabra podía reflejarlos? Y eran, bueno, pues sondeando, buceando en el diccionario y en referencias, encontré una palabra que además también la emplea en algún momento Borges, ¿no? Endriagos. Borges con la exquisitez y sobriedad que tiene, pues apenas si lo menciona el término con mucha elegancia, pero yo un poco más al estilo, al gusto chicha peruano, abundaba y abundaba en la palabra endriago. Y un amigo que me acompañaba en las lecturas y en las reflexiones de la novela, Jorge Eduardo Benavides, novelista arequipeño, me decía, tienes que eliminar, hay demasiados endriagos, demasiadas palabras. Está bien que haya endriagos en la novela, pero la tecnología reduce, pero yo no podía. Así que al final dije, esto que es un defecto de narración, de redacción, lo voy a evidenciar para que no me lo puedan enrostrar. Lo voy a poner en el título de la novela. Y salió. Lo entendí. Yo creo que se justificó y engarzó. Y como era parte ya consustancial de la novela, lo mejor era hacerlo evidente. Muy bien, nada, te agradezco además la mención de Jorge Eduardo, a quien siempre mandamos un abrazo muy cariñoso. Y que además hay que recordar que Jorge Eduardo con sus talleres ha formado o ayudado a encauzar carreras literarias durante varios lustros. Fuera de ello, te agradezco la confesión sobre el uso del vocablo endriago, que además hay varios tipos. Yo recuerdo cuando leí por vez primera tu novela, me quedé con la imagen de esos endriagos barbudos de la jungla, por ejemplo. Dicho esto, entre los múltiples personajes de esta novela fascinante e hipnótica, hablemos del padre Pepucho, sus diarios personales, garrapateados y con letra prolija, donde se consigna desde hace tanto y durante años aquello que está en la entraña de la novela. Entiendo yo que este es un personaje, pero además hay no solamente una relación intelectual, creativo-literaria, sino también hay un corazón palpitante del autor vinculado con esta creación artístico-literaria. Sí, mira, la Pactone, el padre Pepucho, es un personaje real, fue lo que se cuenta de él, un 99% es tal cual, son hechos reales, fue el capellán del ejército que acompañó al ejército, al compañista de ingenieros que hizo el camino de Madre de Dios Cusco. Fue además un gran navegante, no sabía nadar, pero fue un gran navegante. Hizo todo el mapa, la cartografía de Madre de Dios. Sí. Recibió un reconocimiento de Belaúnde Terry en su primer gobierno, tengo entendido. Vino a Lima, recibió su reconocimiento. Cuando se retiró, vivió en Lima y está enterrado aquí. Y está en proceso de beatificación por su labor, porque además fue el gran traductor del lenguaje de las comunidades, de todas las etnias de Madre de Dios. Escribió un diccionario estupendo, y sus memorias, que fueron la base del libro, por lo menos buena parte del libro, que devoré y subrayé y remarqué, hice anotaciones.
y sirvió de base para este libro. Y estoy seguro que Mario Vargas Llosa ha leído también ese libro para los libros de la Pactone para su novela El Hablador, ¿no? Así que ahí hemos encontrado varios personajes comunes, he encontrado Sí. algunos rastros de los personajes de Mario Vargas Llosa a través de las lecturas compartidas que cada quien ha hecho para su novela. Bueno, ahora que mencionas a Vargas Llosa y has mencionado a Jorge Eduardo, y tú siendo arequipeño, hay que comentarle al público que Arequipa no está exiliada de esta novela, que si bien hemos hablado de Madre de Dios y del Cusco, aquí está el convento de Santa Teresa, por ejemplo, su colección pictórica. Esto lo he hablado con Teresa Ruiz Rosas también, ese vínculo con Arequipa como fuente, pero también como paisaje literario, es inherente a la creación de los arequipeños, y eso es muy fascinante, es muy atractivo, y quería desarrollar esa idea contigo. ¿Cómo es Arequipa para ti, más que la ciudad donde naciste, como escenario de lo literario? Para mí ha sido un problema tomar distancia más bien de Arequipa, porque los referentes que uno tiene en la novelística peruana o son las comunidades de la sierra o Sí, son los espacios urbanos de Lima, básicamente, sí, ¿no? O Vargas Llosa, pues que ya es otro tema. Entonces, el construir el espacio literario de Arequipa sí. es complicado. Y más cuando uno no tiene la distancia estética de la que habla Unamuno, tomar distancia del objeto para poder hacer de él un objeto literario. Eh, yo me he atrevido es que además en mucho influye el lugar en el que uno está es tu lugar en el mundo para narrar las cosas. Sí. Y yo me siento más cómodo al momento de narrar aquí en Lima. Yo estoy en este momento en Lima y de verdad creo que he encontrado un espacio que es mi punto de equilibrio para poder mirar el mundo y narrar las cosas. Además que tengo acceso a bibliografía y todo esto, pero obviamente mi vinculación con Arequipa es entrañable y sentí gran alegría cuando vi en el derrotero del padre Pactone su paso por Arequipa. Ah, Entonces qué encontré, y interesante. además, bueno, y mis lecturas sobre historia, soy un historiador pues, autodidacta en gran medida, han influido para que mucho de mi narrativa tenga un anclaje en temáticas históricas, que se note en la novela. Claro que sí. Me has hecho acordar, Hugo, una conversación justamente con un arequipeño, con Alonso Ruiz Rosas. Él me preguntaba, ¿cómo ve el argumento de la novela que estás escribiendo? Y yo le contaba el argumento de la novela que voy escribiendo, que transcurre en Buenos Aires, hay un viaje transatlántico, la Primera Guerra Mundial, un submarino francés, unos alemanes que viajan a Crimea, en fin, y él me dice, hay algo que importante, Juan, me dice Alonso, no dejes de meter un personaje peruano por algún lado, que haya uno por lo menos que sea la conexión hacia aquello que conoces. Me pareció un consejo bonito, significativo y de verdad de óptima aplicación. Así que en eso ando también. Me alegra encontrar esa sintonía contigo, Hugo, en torno al personaje del padre, cuya fuente biográfica te llevó a conectar con Arequipa. Una de las cosas que yo admiré en la primera lectura de la novela y que he disfrutado al releerla es la capacidad de mimetizarte con los entornos que vas relatando y encontrar símiles que son inéditos en nuestra literatura. Yo recuerdo ese momento en el cual hablas de los cuerpos de las mujeres y dices cuerpos heredados de los paiches enfangados. Me parece una maravilla porque es insólito, es una conexión que no es habitual. ¿Cómo fue tu trabajo, por un lado, para abordar lo coloquial de tu propia creación en esta novela, pero también la contaminación, pensado esta palabra como algo positivo, del español atravesado por otras lenguas? Hablas de Kushmas, hablas de Amarus. ¿Cómo fue todo ese proceso tan híbrido de escritura novelística? Bueno, más que esa vinculación con esos términos, es en realidad el uso del lenguaje. Tú sabes que Uh -huh. yo creo que vengo de las canteras de la poesía y para mí la Sí, poesía es un lenguaje, es una comunicación con uno mismo en primer lugar. Entonces el lector ideal de un poema es el propio poeta.
Sí. Y en el caso de la novela, más bien no. Uno trata de irradiar la comunicación hacia un espectro más grande. Sin embargo, esta novela fue escrita en clave poética en la medida en que Ajá. yo era la primera novela, ya había muchas décadas de lector, pero de redactor de novelas la primera vez. Entonces, uno de los temas que también me preguntaba era, bueno, ¿cuál es cómo imaginarme a mi lector ideal? Sí. Y la única forma de imaginarme a mi lector ideal era imaginarme a mí mismo. Era una novela que estaba escribiendo para mí, Sí. pero yo me sentí en ese sentido casi como un lector autista, Mm. desvinculado del contexto y de la comunidad literaria durante muchas décadas. Así que mi proceso creativo allí fue escribir una novela, pero con un lector que era yo mismo, y tratando de utilizar un lenguaje que me generara una atmósfera, primero poética, en segundo lugar verosímil, en el concierto de una historia que se narraba más de 4 siglos, Sí. con lectores disímiles, con personajes disímiles, eh, hay personajes mestizos de las comunidades nativas, pero occidentalizados culturalmente, ya involucrados en el sincretismo cultural occidental. En fin, todo ello, la única forma de poderlo solucionar era con un lenguaje que no se pusiera límites, que abarcara desde el lenguaje más cotidiano y hasta vinculado a la jerga, Sí. ¿no? A la replana y a los modismos culturales, los costumbrismos, y por otro lado el lenguaje más incluso arcaico, eh, pero con un gran sonoridad y con gran capacidad evocativa de significados, ¿no? Entonces, con todo ese espectro es que me pude sentir más o menos a gusto para encontrar recursos expresivos para plasmar la novela. Y entonces, Hugo, dando una vuelta al inicio de esta conversación, que en verdad te agradezco mucho, la generosidad de tu franqueza y además el cariño con que atiendes a mis curiosidades tan francas, dicho sea de paso, yo quiero preguntarte algo extra, y es que ganas el Copé de Oro en el 2017. ¿Cómo llegó la noticia y cómo la encajaste? Lo comenté esa vez cuando al día siguiente eh, fue como dice Augusto Monterroso, ¿no? En su cuento. Me desperté y el premio seguía allí, ¿no? Cuando me miré al espejo en la mañana, después de levantarme y me miré al espejo, recién tomé conciencia de que el premio seguía allí, porque eh, la verdad no me imaginé. La noticia la recibí, estaba yo trabajando en ese momento en el Jurado Nacional de Elecciones y estaba en la oficina del gabinete de asesores con toda la gente. Recibí la noticia y salté de mi asiento, salí en los pasillos del jurado y allí recibí la noticia, ¿no? No estaba a punto de pegar un brinco de alegría, pero Sí. me contenía por el espacio en el que estaba. Y entré mudo al despacho y lo comenté, y todos se alegraban menos yo, estaba petrificado. Claro, Ha claro. sido, creo que ha sido, bueno, es como cuando uno tiene un gran amor durante Ujú. años y tiene finalmente el valor de declararse a esa persona que uno ama, y para sorpresa de uno, la respuesta es afirmativa, ¿no? Esa Ah, qué respuesta bonito. afirmativa que a uno lo hace estallar de felicidad, eso fue la noticia del primer Pop. Qué bonito, qué bonito. Nada, yo te agradezco también el sí a esta entrevista y habernos dedicado unos veintitantos minutos de conversación. Un abrazo inmenso, Hugo, y que tengas un viernes maravilloso. Muchas gracias a ti, a todo el equipo del Centro Cultural de Copé. Muchísimas gracias. Y el programa continúa, ya lo saben, el laberinto de los Endriagos está aquí en los comentarios de esa transmisión, así que pueden meterle el diente a esta novela tan ambiciosa. Es lo que yo hice cuando leí la reseña en las críticas que hizo Julia Wong.
La reseña se llama La Mascaoro, elogio a la madrastra de Dios. Y la reseña comenzaba así. Permítame leérselo antes de dar pase a Julia. Voy a leerlo mientras Julia no está en pantalla, sino tras bambalinas. Me da cierta vergüenza usar el término estupendo para analizar la novela ganadora del Premio Copé de Oro de 2017, dice Julia Wong. Es como pegarse al carro de los triunfadores sobando un poco el hombro. Por otro lado, Hugo Yuen es un escritor Tuzán, como es Julia, y encima arequipeño, dicho sea de paso. Así que eso podría ser sospechoso si escribe algo demasiado bueno, ya que parecería que algo de ese éxito debería o supondría pasar al agua de mi estancado molino. Pues bien, le llama estupenda y en su estupenda reseña desmenuza las virtudes del libro de Hugo Yuen. Así que esa era la razón para molestar la vida tranquila en Portugal de Juli, que se sume a esta conversación. Un abrazote, Julia Wong. Muchas gracias, Juanma. La verdad, un honor estar con ustedes. Un placer hacer este tipo de Zooms o de videoconferencias. Yo te admiro como lector, también como las reseñas que haces, porque eres muy meticuloso. Creo que por algo eres un buen académico y profesor, porque le das al punto a las cosas y también vinculas los espacios como esto que sin ti hubiera sido imposible. Muchas gracias. Un saludo a Hugo, a quien admiro. Repito, no me quiero meter al carro de los arequipeños ni de los triunfadores. Es simplemente que la novela, como dicen, es tan buena. Sobre todo no esperas eso, ¿no? O sea, esperas que haya otro arequipeño que sea bueno, pero era como, bueno, hay que leer algo de un Tuzán y tú como que le empiezas a buscar la quinta pata al gato porque tienes un poco a Siu Kam-wen como Claro, paradigma y de sí. pronto te das cuenta que esto se sale totalmente de lo Tuzán y sin embargo adentro de su cuentística y literatura hay detalles tan finos que yo me he dado el lujo de decir, eso viene de lo chino de Yui. Ah, qué bonito. Es una linda reivindicación, mi querida Julia. Es que es una novela en verdad exhaustiva en varios planos. Sí, sobre todo en la naturaleza, cómo la cuenta, ¿no? No es por Sí. nada, no hay muchos autores. Bueno, tenemos Arguedas en la forma como se vincula con lo natural, pero la detallística del color, por ejemplo, en Yuen, ¿no? No te voy a decir ahora lo que me llamó la atención porque no vamos a eso, pero son cosas muy asiáticas, como los ruidos del espacio, ¿no? Que no son tan andinas. Y Claro, ahí es verdad. Hugo me dirá que le estoy buscando ¿cómo es? La quinta pata al gato, pero como yo le busco la sexta, la séptima, tal vez no lo sea, pero yo lo he querido vincular, ¿no? Me parece que ahí hay algo totalmente oriental, ¿no? Aunque Perú es oriental también, pues, Así es. pero en Yuen yo veo esto de acá muy, muy sofisticado, ¿no? Tiene una Ya. construcción del color y el espacio que no lo tiene otro contador, otro hablador, otro escritor. Te agradezco, Julia, esa mención. Permítame decirle a la audiencia, recordarle que Julia Wong es poeta, es novelista, es una tremenda promotora cultural, está afincada en Portugal. Tenemos el mismo uso horario ahora con Julia, con quien nos hemos encontrado felizmente más de una vez en Barcelona, y hay un cariño en común que ha permitido que Julia, por la admiración y aprecio a Hugo Yuen, y lo que siente por mí también, que es un aprecio recíproco, aceptara sentarse este día a leer un fragmento de la novela. Así que vamos a ello, Julia, y desde ya otra vez la gratitud del público, sobre todo, a tu lectura. Gracias. Así fue como Lucho pescó el camión de Cajahuaringa. Así fue como hizo el viaje a Madre de Dios en la tolva. A ratos, tirando sobre los costales de cebolla, como un bulto más, y a ratos, sentado en el pequeño rin de madera de la tolva, que estaba ubicado sobre la cabina, soportando el sol, la tierra y el calor. El camino de trocha y la lluvia de la selva, como bueno. Viajó hasta las patas, ¿sabes? Hasta las huevas viajó Lucho, horrible, solo con su mochila de equipaje, hasta que el cajoaringa se apiadó y lo hizo bajar del rin de madera en el que estaba acurrucado a la intemperie y lo hizo entrar en la cabina, a su lado. Oh, gracias por la elección, querida Julia Wong. En verdad que muchas gracias.
nada, reiterar el abrazo, que el reencuentro sea pronto, si no es en Berlín y Barcelona, sea en Lisboa o en Canarias. Bienvenido. Ya lo sé, ya lo sé. Querida audiencia, no se pueden quejar. Tenemos entonces la generosidad de Julia en su lectura y la entrevista que nos ha permitido Hugo Yuen. Ahora yo quiero entrar un momento a las redes sociales para enterarme un poco si es que hay alguna pregunta, comentario o evidentemente alguna cuestión extra. Les digo con franqueza, estoy con el teléfono acá a mano y paso a agradecer a Fernando March por el saludo a Hugo Yuen. Esperamos, además, una novela Tuzán, le reclaman a Hugo. Luego Rosy Fim dice que loable y bella labor que se realiza aquí. Le agradecemos también el continuar y estar atenta a esas transmisiones. Pues bien, querida audiencia, ya lo saben, esto se hace cada viernes y la próxima semana tenemos un nuevo invitado correspondiente al Premio Copé de Novela 2019. Finalmente, recordarles que estuvo para ustedes Juan Manuel Chávez, desde Las Palmas de Gran Canaria, no lleno de oro como en los años anteriores, sino enriquecido por el oro verde de la naturaleza que me rodea. Muchas gracias y hasta pronto.